Bueno, largamos. Buenas tardes a los que están conectados. Estoy por acá, ahí me van a ver abajo. Ahora sí. Bueno, largamos con el segundo turno de las 3 de la tarde. Muchas gracias a los que están conectados. Recuerden que tienen que suscribirse al canal para poder chatear. Y por favor háganme todas las preguntas y dudas que vayan surgiendo. Por favor, háganlas por el chat. Y bueno, si no se ve bien por ahí, obviamente internet acá en Latinoamérica siempre se traba, siempre por ahí es lento, entonces puede que haya partes del video en las que se trabe. Eh, También me lo hacen saber y freno un poquito el video y esperamos a que se restablezca y continuamos. Pero nunca son más de un par de segundos. Así que bueno, por las dudas. Bueno, muchas gracias por estar presente. Un gusto estar en el segundo turno, en la primera tanda de cursos de estos 3 meses de programación desde cero. Como ven acá, bueno, tengo abierto el sitio web principal de Dipson. Lo vamos a analizar. Vamos a usar este sitio para analizarlo porque hay muchos ejemplos acá que nos van a servir muchísimo. No sé si ya tuvieron la oportunidad de analizarlo, de explorarlo. Los invito a entrar. La URL sería dip.zone. Y bueno, acá en la parte de abajo tienen, de abajo del slide principal, tienen lo que sería este curso que estamos haciendo ahora. Aquí tiene el título de programación web. Si ingresan a ese enlace, lo va a llevar a donde está detallado todo el programa de contenido que vamos a ver del curso. Tengo abierta este módulo de desarrollo abajo porque bueno, es justamente lo que vamos a ver en un rato. Lo voy a separar en otra ventana. Está. Bueno, les decía que acá tienen todo lo que sería el programa que vamos a ver durante estos 3 meses. Acá en el contenido del curso, bueno, tienen los módulos. Se está trabando un poco el estilo. Pero no le hagan caso. Vamos a tratar de ver en las primeras 2 semanas, vamos a ver HTML puro, con muy pocas cosas de CSS hasta que incorporemos bien los contenidos sobre HTML. En la tercera semana vamos a ver unas 4 clases de CSS y luego vamos a meterle a full con JavaScript. Eh, Vamos a tratar de que sean más cortitas las sesiones con HTML y CSS y ver más en profundidad JavaScript y después cuando unamos las tres cosas, ahí bueno, va a ser mucho más práctica las clases. Bueno, aquí está, les dejo la URL por si quieren explorar el curso. Y ahora fíjense bien, acá arriba a la derecha tienen el icono de Docs. Van a entrar ahí a Docs, lo va a llevar a la documentación de lo que sería el curso. Esta documentación vamos a utilizar para realizar estos 3 meses de curso. Bueno, en la intro les dice cosas generales acerca de cómo utilizar esta documentación. Módulos por ahora, conceptos básicos y fundamentos de HTML. A medida que vayamos avanzando voy a agregar más pestañas. Luego voy a agregar fundamentos de CSS. Y luego, bueno, fundamentos de JavaScript. Acá adentro también tienen los ejercicios, ya les voy a mostrar. Y bueno, vamos a avanzar. Vamos a ver una introducción cortita al desarrollo web y su importancia. Van a ver en muchos lugares que hablan de arquitectura cliente-servidor. En esta arquitectura se basa el desarrollo web. Para explicarlo muy simple, el servidor es una máquina. El servidor tómenlo como una máquina porque, bueno, son máquinas, aunque pueden ser virtuales, pero tómenlo como una máquina en la que se procesan los datos de los sitios web, de los software web. Acá se procesan y se almacenan los datos, se ejecuta la lógica del código, la lógica de backend. Y en los clientes
imagínense que cada cliente es una máquina diferente, es otra computadora donde se va a ejecutar el código de frontend. Entonces, en el servidor se ejecuta el código backend y en el cliente se ejecutan los códigos de frontend. Se comunican por medio de internet, por eso en el medio hay un globo como de internet. Tienen flechas que van y vienen porque, bueno, la comunicación puede ir en ambos sentidos, del servidor, del cliente al servidor, del servidor al cliente. Lo que pasa generalmente cuando ustedes ingresan a un sitio web, por ejemplo, a ver, pongamos GitHub. GitHub vamos a usar también en el curso. Acá yo escribí la URL de GitHub y al darle Enter voy a hacer una petición al servidor donde está almacenada la información. Hago una petición al servidor y el servidor la procesa y me devuelve mucha información. Consulta una base de datos y me devuelve información sobre mi usuario, sobre los repositorios, sobre otros usuarios, un listado interminable de usuarios e información. Todo esto está almacenado en algún lugar. Y también me devuelve información que no necesariamente consulta a un servidor. Por ejemplo, pueden ser cosas acá como este texto que dice dashboard. Puede ser algo simplemente almacenado en el frontend también. Ojo. Pero bueno, esto es un ejemplo simple de cómo se comunica el cliente con el servidor y viceversa. Ya hablamos de código frontend, van a escuchar muchísimo que se habla en el sector IT de código frontend, código de backend. Básicamente el código frontend se refiere a lo que uno está viendo acá en la pantalla, por ejemplo, el logo, el header, todo lo que sea la estructura visual de la web, toda la arquitectura visual con una sidebar acá a la izquierda, otra sidebar a la derecha, texto, background, el background sería el fondo. También vamos a utilizar, bueno, como verán ya, muchos términos en inglés. Es importantísimo que sepan inglés, no tal vez no desde el inicio, pero sí está bueno ir aprendiéndolo sobre la marcha, ir aprendiendo inglés y bueno, y con el tiempo van a crear un lenguaje más técnico, van a aprender todos los términos que por ahí generalmente se usan en desarrollo web. El backend creo que también ya hablamos, es el código que contiene la lógica del software que se ejecuta en el servidor web, en el servidor, perdón, es código que no vemos en la interfaz de usuario. El código este es el de backend, por eso se llama backend, porque se ejecuta por detrás. Y bueno, acá tenemos un leve esquema un esquema simple de lo que sería el frontend. Te muestra ahí la interfaz de usuario con los códigos que se ejecutan en el frontend. Usamos HTML, CSS, que luego van a entender también por qué no son Lucas Benjamín Teseira. Hola, recién entro, me perdí mucho, no, recién comenzamos. Adelante, pase, siéntese. En el frontend, bueno, van a ver que usamos HTML, CSS y JavaScript. Y presten atención a esto que es código Node.js. En el backend se utilizan otros tipos de código como Java, que es muy diferente Java a JavaScript, no es lo mismo, no se confundan, ojo ahí. Este símbolo es de código Python, que también es muy utilizado. Hay la verdad que muchas ofertas laborales también con Python. Se utiliza también para análisis de datos. Este que tenemos aquí es C++, ya no se utiliza tanto, más bien ahora se utiliza una evolución de este código que es C#. Y PHP, que también es uno de los códigos más utilizados en desarrollo web. Ojo acá, tenemos Node.js en el frontend y Node.js también en el backend, porque Node.js es un framework de JavaScript. Al inicio, cuando recién comenzaba la web, JavaScript se ejecutaba solo en el frontend, era código de frontend. Pero con el tiempo, al surgir Node.js, gracias a este framework, se pudo lograr que JavaScript también se ejecute en el backend y hoy en día se lo utiliza en ambos lados, en el frontend y en el backend gracias a Node.js. Entonces se darán cuenta de la versatilidad que tiene JavaScript y por qué justamente lo elegimos yo para desarrollarme profesionalmente
y para transmitirlo en este curso. La importancia del desarrollo web, bueno, tiene algunos tips ahí como la accesibilidad, la interacción, la comunicación, el crecimiento profesional, la innovación. La verdad que hay muchísimo desarrollo en programación web. Por eso le elegí también para estudiar, para profundizar mis conocimientos y para crecer como profesional. Tiene sus limitaciones, ojo. No es lo mismo un código web, un software web, que un software que necesita ser compilado, que necesitas instalarlo en una máquina para que se pueda ejecutar. El software web se puede acceder desde una URL. Incluso sí hay modos también de empaquetarlo y hacer un software instalable como WhatsApp, como la misma aplicación de Discord que usamos para comunicarnos. Discord tiene una aplicación que se instala en la máquina, tanto como en Windows como en Mac, pero está comunicándose constantemente con la web. Es un software web, pero que tiene su versión instalable. Bueno, el impacto económico también es otro de los tips, lo pueden leer luego en profundidad. Acá les dejo un pequeñísimo ejemplo de cada uno de los códigos. Esto sería una maqueta simple de HTML. Comienza con código doctype con este indicador de qué tipo de documento es. Le decimos que es HTML al explorador. Bueno, abre con la etiqueta HTML. Tiene un head que esto el usuario no lo ve, sino es más bien para los exploradores web, este fragmento head. Y en el body sí vamos a encontrar el contenido principal de nuestro software. Luego tenemos un ejemplo de código CSS. Acá, bueno, definimos a qué darle estilo. En este caso le quiero dar estilo a la etiqueta body que está acá en el código HTML. Luego vamos a ver cómo integrar este código CSS al HTML o cómo importarlo acá para que, bueno, pueda ejecutar este código de estilos. Y bueno, por último tenemos un ejemplo de código JavaScript. Acá al último tenemos algunos lenguajes de programación también muy utilizados como .NET, que es de Microsoft, es un framework. .NET es un framework de C#, Laravel es un framework de PHP, Java, que es un código de programación también de los más utilizados, Python también por otro lado, y Node, que es un framework de JavaScript. Y a empezar, acá les dije un meme. Les iba a mostrar que este código de ejemplo que les pongo acá de HTML lo van a encontrar en cualquier sitio web. Todos los software web tienen esta estructura que es renderizada por un explorador. Acá estamos en GitHub, que si quieren vayan ingresando a GitHub porque también les va a servir muchísimo y los vamos a utilizar en este curso. Acá ya tengo abierto, si no me equivoco, vamos a inspeccionar este mejor que es nuestro y sabemos que anda bien y cómo está construido. Eh, esta herramienta de inspección se llama consola de desarrollo o módulo de desarrollo. El explorador que estoy usando ahora en Firefox se accede mediante clic derecho y clic en inspeccionar. Les voy a explicar todo, cada una de las cosas que utilizo, porque si bien hay gente que está estudiando algunas carreras relacionadas con tecnología, hay muchas que comienzan desde cero total. Entonces, cada cosa que use o cada característica nueva les voy a mostrar y enseñar cómo se hace. Lo que les quiero mostrar acá es la estructura de este sitio web, que es igual a lo que estamos viendo en el ejemplo. Tiene el indicador de qué tipo de documento es. Luego abre con etiqueta principal HTML. Tiene un head que no se ve, digamos, acá en el explorador, en la pantalla, no lo estamos viendo, porque tiene otra función, no para mostrar al usuario, sino más bien para los exploradores, para los motores de búsqueda, etcétera. Y luego acá en el body, ahí sí tenemos el contenido ya que podemos visualizar en la pantalla. Si pasan el mouse por encima, van a ver que se pinta cada parte del contenido de la pantalla de la etiqueta body. Esto también vamos a usar muchísimo en los exploradores web y este módulo de desarrollo, esta consola de desarrollo, la vamos a usar todo el tiempo
porque ayuda muchísimo a ejecutar código, sobre todo código de estilo en vivo. Acá a la izquierda tienen el código HTML y a la derecha tienen el código CSS. Seguimos, avanzamos, vamos a la segunda pestaña. Esta clase por la duda va a durar menos de 2 horas, espero que dure una hora al menos, porque si no se hace largo y el contenido puede ser bastante. Y esta clase sí van a sentir que es un poco más teórica, luego a partir del jueves ya vamos a ir más a lo práctico. Acá te cuento una breve historia de HTML y CSS, luego le dan una leída. Tim Berners-Lee, uno de los promotores de HTML y creadores de HTML, es un crack. Tienen que al menos saber un poco, leer y entender por qué hablamos de HTML5, por qué hablamos de CSS3, es simplemente la versión de HTML y qué características incluye. Es importante que lean esto porque hay características de CSS que se crearon en la primera versión que hasta el día de hoy todavía se utiliza. Hay algunos estilos que hasta el día de hoy se utilizan. Estilos como Flexbox, que dice acá, o Grid Layout, son más nuevos, de versiones más actualizadas de CSS 3 o de CSS. Y eh, bueno, van a ver que con el tiempo fueron surgiendo actualizaciones y nuevas características. Acá también te cuenta una pequeña historia de JavaScript. Después, luego del video, pueden profundizar más y leer de manera más detenida. No les voy a preguntar exactamente qué pasó en cada año, simplemente porque me parece que es importante que sepan y para entender el entorno en el que estamos utilizando cada uno de los lenguajes hoy en día. Vamos a pasar directamente al siguiente contenido. Y bueno, acá lo que les hablé al principio, en Discord tienen en el canal de recursos, si no me equivoco, los enlaces a estos recursos que les dejo acá. Acá también tienen los enlaces. Por las dudas, los que se conectaron luego de que empezamos, como Lucas por ejemplo, para ingresar a esta documentación, te vas a la página principal de deep.zone y entras acá en el libro este que tenés arriba a la derecha que dice Docs, por las dudas. Seguimos. Para aprender a programar van a necesitar exploradores web, por supuesto. Descárguenlos a todos, por lo menos esos tres, Mozilla, Chrome y Edge, porque aunque usen uno la mayoría del tiempo, son de diferentes marcas, de diferentes empresas, aunque también es cierto que uno se copió al otro, Edge creo que le copió a Chrome, pero Firefox les puedo asegurar que es diferente a Chrome y hay muchas veces y errores muy comunes de los que el sitio web se ve de una forma en Firefox y se ve de una distinta en Chrome o viceversa. Y bueno, esto pasa mucho porque cada explorador web te renderiza el sitio y te lo lee de una forma. Y algunos te leen estilos que otros no. Algunos también están más actualizados que otros y por eso puede diferir. Como nosotros vamos a hacer software web que es utilizado por gente con el explorador que ellos quieran, nunca vamos a encontrar una persona que utilice Mozilla Firefox porque a nosotros nos gusta y creamos el sitio solo testeándolo en Firefox. Para las personas que usan ese, no, van a tener cientos de personas que usan muchos exploradores diferentes, entonces por eso hay que instalar los tres y testear en los tres. Avancemos. Ahora tenemos también acá el enlace a Visual Studio Code. Visual Studio Code es el editor de código que vamos a utilizar. Ustedes pueden utilizar el que más les guste, si utilizan otro no hay problema, pero la mayoría de los programadores prefieren este editor de código porque la verdad que es open source y está muy bueno, tiene muchas características, muchas extensiones, eh, anda muy bien, bastante rápido, bastante versátil, así que les aconsejo que lo descarguen, es muy fácil instalarlo, simplemente apretar instalar, siguiente y una vez que lo instalen,
Ya les voy a contar qué vamos a hacer. Una vez que instalen Visual Code, acá lo tengo abierto. Tenemos muchas extensiones en Visual Code. De las más importantes son las extensiones para los códigos que vamos a utilizar, que son HTML, CSS y JavaScript. Por acá tengo, bueno, acá tengo la extensión para HTML. Nos ayuda mucho a visualizar el código y también te autocompleta algunos fragmentos de código, entonces está muy bueno cuando comenzás, incluso cuando ya tenés experiencia desarrollando. Te facilita mucho el desarrollo del código. Estos dos, HTML CSS Support y Tag Wrapper también. Esto te autocompleta también el código, te cierra las etiquetas de apertura y cierre. Ahora vamos a ver qué son las etiquetas y bueno, ya se van enterando de que tenemos formas de abrir las etiquetas y otras de cerrarla para empezar a agrupar el código. Luego tenemos acá otra extensión que está muy buena, JavaScript S6 Code Snippets. Está muy buena para instalarla. LibServer también. Esto es para ver un sitio web que estamos desarrollando en tiempo real sin necesidad de instalar nada más. Te crea como un pequeño servidor virtual para poder ver el archivo y editarlo en tiempo real. Luego tenemos acá Material Icon Theme y Theme Icons también. Son dos para visualizar los iconos acá de manera más amigable. Una vez que tengan el listado de archivos, van a poder visualizar los archivos en sus respectivos códigos con iconos diferentes. ¿Qué más? Otras extensiones útiles, a ver si no se me escapó nada. Me faltó la de CSS, no la vi, pero también deberíamos tener por acá una extensión para... bueno, sí, me parece que esta ya se pinta bien el CSS, te la autocompleta y tiene un poco de ayuda a la hora de programar. Si no, pueden buscar acá, incluso ustedes pueden explorar. Acá busquen en esta barra buscadora, pongan CSS y acá, por ejemplo, te van a salir esto que está muy bueno. En mi caso no lo tengo instalado porque, bueno, utilizo otro tipo de extensión o lo hago yo de manera manual. Pero estas cosas también están muy buenas. Esta extensión es para formatear el CSS, para darle espaciado, salto de línea, para ordenar el código, eh, para ordenarlo mejor. Bueno, está en sus manos. Depende de ustedes probar, instalar todas las extensiones que más les gusten. Avanzamos, nos dejamos un poco ahí al costado el Visual Code. Todavía no vamos a escribir tanto código. Vamos a avanzar con más teoría porque tenemos bastante teoría por ver y vamos a tratar de verla rápido, darle un vistazo rápido general y ustedes luego lo pueden ver con mayor profundidad. Una de las herramientas importantísimas que vamos a utilizar también para realizar este curso. A ver, Lucas pregunta si todas las extensiones es necesario descargarlas. No es necesario que descargues ninguna para programar, pero te van a ayudar un montón. Igual no son muchas, las que sí yo te recomiendo que sí o sí instales son una extensión para HTML eh, para ayudarte a la escritura de HTML, como estas dos. Esta es para CSS también por eso. Y una extensión para JavaScript. Esta puede ser que anda muy bien. Una para CSS, para HTML y otra para JavaScript. Porque, ¿qué pasa? Si no tenés estas extensiones, es probable que el código te aparezca sin formato o sin color. Vamos a ver más adelante para qué sirven estas extensiones y por qué son importantes. De hecho, voy a crear acá, ya en mi... A ver, en un rato voy a crear mi primer archivo. Voy a tratar incluso de clonar un repositorio. Vamos a GitHub. Créense una cuenta en GitHub. Esto sí es importante. Aquí he creado un repositorio
lo pueden crear acá, pero por ahora no va a hacer falta que creen un repositorio, sí que clonen este que acabo de clonar, que acabo de crear. Para clonarlo, bueno, simplemente tienen que copiar este fragmento de código que aparece aquí y acá ejecutar git clone y pegar ese fragmento de código. Una vez que le den enter, lo van a clonar y les va a aparecer todo el código que yo vaya subiendo, les va a aparecer clonado y como una copia en su máquina, una copia de lo que hay en la nube. Por ahora no lo voy a hacer para no confundirlo, simplemente voy a crear un nuevo archivo acá en Visual Code. Voy a crear un archivo index.html y voy a escribir un poquito de código HTML y esto es una de las cosas, bueno, en la que te facilita instalar extensiones. Acá yo debería escribir en el ejemplo de código, bueno, decía que todos los sitios web comienzan con un doctype, como tienen acá en el ejemplo, un doctype, etiqueta de apertura, el tipo de documento, etiqueta HTML, el lenguaje, pero como todos los sitios web tienen lo mismo y realmente para no tener que escribirlo de nuevo, apretamos HTML y te lo autocompleta. Y gracias también a las extensiones, acá te pinta el código y te va diferenciando. Acá doctype te lo pinta de un color, HTML de otro, las etiquetas de apertura te las pinta de un color y lo que tiene dentro de esas etiquetas, estas propiedades también le aplica diferentes colores. Entonces por eso es que te sirven muchísimo las extensiones, no solo para ayudarte a escribir, sino también para visualizar el código. Entonces bueno, gracias por la pregunta, Lucas. Seguimos con Git, que les mostré recién la página de GitHub. El código de Git es un código para el manejo de las distintas versiones. Imagínense como una carpeta en la nube, o puede ser un Google Drive, pero a donde ustedes suben específicamente código de programación, archivos de programación. Eh, entonces, para manejar esa subida de archivos, esa descarga, esa copia que ustedes hacen de la carpeta, duplicaciones de carpeta y muchas otras actividades, se utiliza código Git, como por ejemplo el código este Git clone que yo le estoy escribiendo acá. También tienen Git pull para traer ese cambio, Git commit para subir un cambio. Lo vamos a ver de a poco durante a medida que vayamos avanzando. Entonces es importante que primero descarguen Git, descargan eh, esta plataforma desde esta plataforma descargan eh, el código source de Git, lo instalan y luego se van a crear una cuenta en GitHub. GitHub es diferente. Git es el código que vamos a utilizar para el manejo de las versiones. Y GitHub es como la plataforma donde vamos a subir ese código, los archivos o las diferentes versiones. La extensión que le da colores al código, ahí las dije al principio, tenés varias. Acá podés poner en el buscador CSS, HTML o JavaScript. Las que yo tengo instaladas son HTML, CSS Support, HTML Tag Wrapper y JavaScript S6 Code Snippet. Después las podemos ver bien, no te preocupes. Podés incluso probar nuevas extensiones, instalar la que más te guste. Vamos avanzando. Se crea una cuenta de GitHub porque luego vamos a tener que clonar el repositorio que he creado y así vamos a poder descargar lo que yo voy programando y subiendo. Y ustedes también van a poder crearse una carpeta en GitHub o un repositorio y subir sus archivos. Y eso queda visible, lo pueden poner en modo público para que cualquiera los pueda ver y yo pueda acceder fácil, darles una mano también por ahí, clonar el código que ustedes están haciendo y ayudarlos mejor. Esto se utiliza mucho también en las empresas. La verdad que no podríamos trabajar remoto si no existiera algo como Git, como GitHub,
para poder subir el código de manera remota y que en el otro lado del mundo un programador vea al mismo tiempo lo que yo estoy haciendo o pueda descargarse el código que yo estoy subiendo. Por eso es que es muy importante porque es la base para trabajar de manera remota o también después luego para subirlo a un hosting. La configuración inicial, Git lo tienen que configurar una vez que lo instalen, que descarguen Git de acá de la página oficial y lo instalen. Tienen que ejecutar 2 líneas de código. Esto lo van a hacer en la consola. No sé si algunos de ustedes ya habrá trabajado con la consola. En Windows pueden poner en el buscador CMD. Ponen acá en el buscador CMD y acá les aparece el símbolo del sistema y le va a abrir esta consola, la consola de Windows. Acá nosotros podemos manejar todas las funciones del sistema operativo por medio de código. Para eso sirve esta consola. Y nos va a servir para instalar software de manera global y, por ejemplo, Git. De esta manera, si ustedes instalan Git de manera global, primero escriben git config global username, escriben el nombre o el username, perdón, con el que van a trabajar. Fíjense que sea el mismo que utilizan en GitHub para no confundirse. Y luego que configuran el nombre, también escriben lo mismo, pero para el email. Configuran el mail por medio de git config global y pongan el email con el que van a crear su cuenta de GitHub. Yo no le doy enter porque ya lo tengo configurado. Luego para corroborar que se ha instalado bien, pueden ejecutar git config global-l y bueno, les va a arrojar cómo está configurado su username y el email. Recuerden, esto después de instalar Git. Luego de instalar Git, ejecutan esas 2 líneas de código y corroboran que esté bien instalado con esta pequeña línea de acá abajo. ¿Cómo clonar un repositorio? Bueno, también lo hemos visto al principio simplemente con git clone. Pero bueno, si en esta parte se traban, no les va a ser tampoco necesario para empezar a aprender o tirar las primeras líneas de código. Si quieren, luego lo vemos bien por medio de Discord, dándole soporte, me pueden compartir su pantalla o lo hacemos de manera más práctica por medio de Discord. Por ahora sepan, si quieren intentar, aquí tienen el código con el que necesitan para configurarlo. Bueno, aquí te dice un poco cómo configurar Visual Studio Code y te habla de instalar las extensiones. Esta extensión Prettier y Slim también son importantes, pero bueno, en principio no las vamos a necesitar si empezamos con código muy básico. Al principio no va a hacer tanta falta. Sigamos avanzando. Todavía tenemos tiempo. Vamos a ver si podemos tirar un poco de código al finalizar esta clase teórica. Acá, bueno, te habla un poco de herramientas y tecnologías. Son, bueno, muy importantes que vayan entendiendo. ¿Necesitamos GitHub Desktop para clonar? No, no necesitas GitHub Desktop para clonar. Para nada. Porque una vez que ya instalás el código Git, ya tendría que funcionar. Lo importante es que vos, al instalar esto, podés tirar comandos que utilicen Git acá al inicio. Comandos de Git, básicamente. No tiene mucha ciencia. Al instalar Git, podés ejecutar comandos Git, poniendo Git al principio, Git pull o Git clone, perdón, Git espacio clone. Más adelante vamos a ver todas las funcionalidades que tiene Git y acciones que puedes ejecutar. Pero siempre las tenés que ejecutar acá en la consola de Visual Code. La consola esta que está abierta acá del símbolo del sistema es lo mismo que lo que tenemos acá abajo en Visual Code. En Visual Code la vamos a abrir de esta forma. Vamos a ir a Terminal, New Terminal,
se abre acá la consola. Acá tenés varios modos de abrirla. Bueno, esto ya es una cuestión del sistema. Si querés que sea una consola de Git o un Command Prompt o un PowerShell. Bueno, tienen usos por ahí un poco específicos, pero con una Command Prompt te va a andar bien. O si no, bueno, abrí directamente la terminal y elegí la consola por defecto. A ver, cerramos acá, volvemos a abrir la terminal y me eligió PowerShell. La dejas ahí por defecto y no importa. Lo mismo vas a poder ejecutar todo el código que necesitas. Bueno, les decía que esta consola es lo mismo que abrir el símbolo del sistema. Acá vas a ver que te dice la URL de carpeta donde está posicionada la consola, porque la ventaja que tiene esto es que al abrirla acá en la carpeta que tengo agregada a Visual Code, te abre la consola en la ubicación exacta de esa carpeta. Y si no ejecutas código global, sino si querés ejecutar código solo en esa carpeta, esta dirección de acá tiene que apuntar a esa carpeta. No sé si me explico. Acá solo vas a ejecutar código dentro de esta carpeta cursos-dixon. A menos que le pongas global como la instalación de Git y lo ejecutes de manera global. Ahí sí, si le pones global al código, lo vas a ejecutar de manera global y no importa dónde se ubiquen en la consola. Bueno, avancemos. Les comentaba un poco les tiro un poco de data sobre los frameworks y bibliotecas JavaScript. Tienen que saber que React es una librería de código de frontend. Me parece que Internet está un poco lento, así que mil disculpas si se traba un poco. Avísenme si se escucha todo lo que dije y si no, vuelvo a repetirlo porque en cualquier momento se puede cortar. ¿Qué vamos a hacer? Así es Latinoamérica, así es Tucumán. Tenemos React, librería de frontend. Angular también es una librería de frontend y Vue.js también es una librería de frontend. Una librería significa que trae como mucho código empaquetado, mucho código que podemos reutilizar de una manera más simple por medio de otro tipo de código generalmente más fácil de utilizar, más simple, más legible. Por eso están buenas estas librerías porque tienen muchas funciones que se utilizan de una manera más fácil. Luego tenemos sistema de gestión de contenidos. Un sistema de gestión de contenidos es básicamente un panel o un dashboard para manejar el contenido de nuestra web. WordPress es uno de los más difundidos a nivel mundial. La mayoría de los sitios web están hechas con WordPress. A ver si buscamos acá. A ver si me tira alguna data sobre la cantidad de sitios web que utilizan WordPress, porque es muy interesante, la verdad que tienen que saber qué es. Si ustedes empiezan a aprender programación, tienen que saber qué es. Si aprenden HTML y CSS, les va a servir muchísimo porque todo sitio web utiliza esos dos códigos. No son códigos de programación, son códigos de maquetación, pero también van a utilizar JavaScript, aunque WordPress esté basado en PHP. También usa JavaScript para muchos efectos visuales y funciones en el frontend. Entonces JavaScript se mete en todos lados, se mete en WordPress, se mete en Joomla, que es lo mismo que WordPress, poco menos usado. Drupal también es lo mismo que WordPress, son sistemas bastante completos para manejar el contenido de los sitios web. Bueno, acá dice que el 25% está creado con WordPress. Es un porcentaje bastante alto porque tenemos muchísima cantidad de posibilidades con las que podemos crear un sitio web. Podemos, bueno, utilizar todos estos CMS que están acá, pero estos son solo algunos, es muy poquísimo este listado, es muy poco este listado. Pueden no usar ninguno de estos, pueden no usar CMS y pueden hacer un sitio web desde cero con gestor de contenido, utilizando herramientas como React, Angular, Vue y las que vamos a ver ahora, que no me equivoco están por acá,
en el backend, de desarrollo backend. JavaScript también te sirve para los frameworks que vamos a ver luego para desarrollar backend. Bueno, acá te dice también un poco de control de versiones que ya vimos. Tiene un apartado de diseño web porque es importantísimo que conozcan al menos qué se está utilizando hoy en día para diseñar los sitios web. Hoy en día se utiliza mucho Figma. Y bueno, el diseño responsive o responsivo es importante porque el usuario puede acceder a tu sitio web. Esto, a ver, atención acá, atención. El usuario puede ingresar a tu sitio web desde un celular, desde una PC, desde una tablet, incluso ahora desde relojes, desde smartwatch. Entonces, que un sitio web sea responsivo significa que se adapta a cada pantalla desde la que uno accede. Tenemos algunas características de esta consola de desarrollo que abro acá abajo, que te ayudan a testear el sitio web. Hay otros software más completos que te ayudan a testearlo mucho mejor. Si apretamos acá en los dispositivos, en este icono de dispositivos, podemos ver en una simulación. Ojo, esto simula cómo se vería nuestro sitio web en distintos dispositivos. Podemos manipular el tamaño del viewport o de la screen a nuestro antojo. Podemos llevarla lo mínimo, la medida mínima a la que trabajo yo y la mayoría de los desarrolladores es a un ancho de 320, porque el celular más pequeño tiene este ancho aproximadamente. Y luego, a medida que nosotros vamos aumentando el sitio web, bueno, acá podemos aumentarlo de manera infinita, pero tengan en cuenta que una pantalla de 1920 es una pantalla gigante. Acá te va diciendo, si ven acá la medida, te van a diciendo el ancho que tiene la pantalla. Una pantalla de 1920 es una pantalla gigante, muy grande. Y para esto también hay estudios que se realizan por medio de, bueno, de sitios web o de análisis de datos que te tiran un promedio de cuál es el tamaño promedio de pantalla. Y hasta 1920 de ancho está bien ya llevar el responsive, y a partir de esa medida tal vez el sitio web no siga creciendo. Si ven acá, el sitio web de Dipson tiene un tamaño límite, tiene un ancho de 1360 aproximadamente, y a partir de ese tamaño el body del sitio web ya no crece. Ven que no crece, tiene un limitante máximo, un ancho máximo, para que no siga creciendo. Porque si no lo tuviera, el sitio crecería, 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 y en un monitor tal vez de una Mac que tenga un ancho de 2500 píxeles, el sitio se vería todo deformado, crecería sin límites laterales, entonces se vería deformado. Así que por eso, por todo esto, puse este apartado también de diseño web para que sepan por qué es importante el diseño responsive y hay que tenerlo en cuenta siempre, sobre todo al trabajar desde el frontend, no tanto desde el backend, más que nada desde el frontend. Aquí tira algunos principios del diseño responsivo. Bueno, te dice bueno, que es un diseño fluido, que es más o menos lo que vimos recién. Los media queries, con media queries vamos a controlar el sitio web en sus diferentes medidas. Les voy a mostrar ya, esto es un poco más avanzado, todavía ni siquiera vimos CSS, pero les voy a mostrar un poco para que entiendan qué son los media queries. Simplemente son fragmentos de código que hacen que el sitio se comporte de una u otra forma en las diferentes medidas de pantalla. Vamos a ver si encuentro algo acá rápido. Esto también es importantísimo. Es importantísimo saber buscar, saber explorar el código HTML por medio del explorador web, por medio de la consola de desarrollo. Acá yo lo que quiero hacer es acceder a la parte del código que tienen los media query. Y bueno, entonces voy explorando. Acá no lo encuentro. El media query, el CSS, me aparece acá en la parte derecha de esta consola.
En la parte izquierda tengo el HTML, en la parte derecha me va mostrando el CSS aplicado a ese HTML que yo estoy seleccionando. Entonces, acá yo seleccioné esta etiqueta, esta caja div, tiene acá una clase para darle estilo, se utilizan estas clases, son formas de nombrar los estilos. En este caso estoy usando una librería, por eso tiene clases que vienen ya de la librería, como wfull, px4, es para darle espaciados. Acá tiene un media query, pero bueno, acá no lo vamos a ver porque viene de una librería externa. No había tenido en cuenta eso. En el código que vamos a utilizar en este curso va a ser mucho más simple. Vamos a ver si es que llegamos a ver librerías, si avanzamos lo suficiente, vamos a ver una librería externa como Tailwind o Bootstrap. Eh, pero bueno, lo que hace esta librería es por medio de clases ejecutar los media query, entonces por eso no lo vamos a ver ahora en este código, no se va a mostrar por más que esté seleccionado la caja exacta. No se preocupen, que más adelante vamos a ver, vamos a entender qué son los media queries. Acá les doy un ejemplo igualmente en el código. Lo que intentaba encontrar mientras exploraba el código era esto que tenemos acá. Lo tenemos acá en el ejemplo. Con este media query yo le digo a la pantalla que tenga un ancho de a partir de 768 de píxeles de ancho de pantalla funcione este container, o si lo quieren ver de otro modo, este container, todos los estilos que tiene esta clase container, el width de un ancho de 750 px y un margen de 0 y automático, funciona mientras la pantalla tenga un ancho de 768 para arriba. Por eso acá te dice un ancho mínimo de 768. Esto es un media query, esto funciona para hacer que un sitio sea responsive. Vamos avanzando. No se preocupen que todo esto lo volvemos a ver, lo vamos a ver muchísimo una vez que empecemos a profundizar con el CSS. Por ahora vamos a ver más que nada HTML, vamos a estudiar todas las etiquetas HTML y para qué se utilizan. Con 50 minutos, así que voy a ir un poco más rápido. Experiencia de usuario, interfaz de usuario, bueno, es algo que van a escuchar siempre también, sobre todo en desarrollo frontend. Van a escuchar que esto se utiliza muchísimo para generar una usabilidad buena, una mejor usabilidad de la interfaz de usuario y una mejor experiencia de usuario, que es la navegabilidad que tiene el sitio, el tiempo de espera. Esto también tiene mucho que ver con la accesibilidad de los sitios web, que no me acá está, a continuación está justamente accesibilidad de los sitios web. Esto ya tiene que ver también con gente que tiene que ver con crear sitios web pensando en gente que pueda tener capacidades disminuidas. Eso es la accesibilidad. Es muy importante también porque todo está relacionado. La accesibilidad tiene que ver con el posicionamiento de nuestro sitio web, con el posicionamiento del software en buscadores como Google. Aunque no lo crean, los robots de Google son tan inteligentes que analizan tu sitio web a ver si es accesible, si está bien diseñado, si es legible, si tenés botones que se entiendan para qué sirven. Por eso justamente acá yo trato de ayudar en la interacción. Vean esto, voy a sacar el modo de dispositivos. Tengo ejecutado el zoom, por eso se veía pequeño. Yo intento ayudar al usuario a que entienda para qué sirven estos botones acá con esto que se llama tooltip. Esto actúa gracias a JavaScript. Vos pasás el mouse por encima y te abre un pequeño globo con un texto que te muestra para qué sirve cada uno de los botones que yo tengo acá. A su vez, el contraste también te ayuda. El hecho de que la fuente tenga un tamaño normal o que sea legible la fuente, que los títulos sean más grandes que los que no son títulos y es texto o de párrafo, que los enlaces tengan, vos al pasar el mouse por encima, que los enlaces se pinten de un color distinto. Acá no se pinta de un color tan diferente porque si lo hago muy oscuro no va a tener contraste con el fondo. Entonces también tengo que tener en cuenta eso, que sea interactivo, que se entienda que es un enlace y al pasar el mouse por encima se cambie de alguna forma o te indica que podés cliquearlo.
pero que al mismo tiempo no deje de ser accesible, que siga teniendo su contraste. Y el hecho de que el mouse se convierta en una mano, eso también es manipulable. Ese tipo de cursor se llama cursor pointer, que también lo vamos a ver, como tenés muchos tipos de cursores. Voy a ver si lo puedo modificar el cursor para hacer una prueba en vivo. A ver, lo dejo el cursor ahí. Acá yo estoy experimentando con la consola de desarrollo de Firefox. He seleccionado a la izquierda el fragmento de código HTML al que le quiero dar el estilo, y a la derecha, acá donde dice elemento, puedo agregar el código CSS que yo quiera. Puedo modificar lo que ya tiene, aunque no es aconsejable porque estos son clases, entonces en todo el código donde se aplica esa clase vas a modificar el código. Entonces, quieren experimentar, agreguen nuevo código CSS acá donde dice elemento. Yo le indico como esta característica, digamos, del DOM de la pantalla se llama cursor. Yo pongo el nombre cursor, dos puntos, y le agrego el estilo que yo quiera. El cursor actúa, obviamente, cuando tenemos el mouse encima. Y acá tenemos los diferentes tipos de cursores. Alias, all scroll, auto. En auto te muestra simplemente como cuando queremos seleccionar un texto. Tenés cell, ve cómo va cambiando el cursor que está ubicado arriba en el header en cursos. Y acá el cursor pointer. Esto es muy útil, mira, el que dice acá no drop es muy útil cuando ejecutamos una acción en un botón, por ejemplo, y estamos esperando que la acción se procese y queremos indicarle al usuario que no puede hacer clic. Entonces tenés, bueno, un modo de, por medio de JavaScript, lograr que esa clase, ese estilo cambie para indicarle al usuario que no puede hacer clic, y luego, una vez que se ha cargado y ya puede hacer clic, le pones, por ejemplo, bueno, acá no encuentro pointer, lo voy a ingresar, le pones pointer y ya sí te aparece la mano para poder hacer clic. Bueno, un pequeñísimo ejemplo de lo que sería accesibilidad. Y el último ejemplo que les doy de accesibilidad lo tienen acá en esta plataforma de documentación. Pueden cambiarle el color. ¿Por qué es accesible? Porque tal vez hay defectos, si no me equivoco, defectos neuronales. Tampoco quiero hablar de medicina, pero les juro que es importante. Hay defectos neuronales que la gente tiene como una sensibilidad extrema a la luz de las pantallas. Y si ustedes muestran una pantalla totalmente blanca, hay personas a las que les puede perjudicar e incluso les puede dar pequeños ataques eh, de esta condición que ellos tienen. Les puede provocar realmente una enfermedad o les puede afectar realmente mal si tienen una pantalla muy fuerte o ejecutan efectos con muchas luces que manejen mucha luminosidad. Por eso es también una característica de accesibilidad tener esta funcionalidad de cambiar el color de la pantalla, que se vea oscura y que sea más amigable con la vista. Y ojo, que acá, por más que haya cambiado todo el color de todos los elementos de la pantalla, sigue habiendo contrastes. Sigue habiendo contraste. Yo a la letra, a los textos, los puedo diferenciar fácilmente del fondo, porque el fondo, al ser muy oscuro, la letra ahora es blanca y tiene mucho contraste y se puede diferenciar fácilmente. Otra característica de accesibilidad y también de experiencia de usuario. También tiene mucho que ver. Lo voy a dejar así oscuro por ahora. Bueno, preguntas, consultas. Estamos por completar una hora y no hemos tirado nada de código, pero no se preocupen porque el jueves les prometo que vamos a hacer una clase más práctica. Y bueno, también está subido ya el video de esta mañana, que me demoré 2 horas, fue muchísimo. Le prometo que no van a ser tan largas las clases, porque después de una hora de prestar atención, bueno, uno como que se trae o también cuesta un poco, ¿no? Entonces, ya lo subí al video de esta mañana. Les voy a compartir el enlace por Discord para que puedan ver. Ahí tiramos un poquito de código. Acá te hablo del lenguaje backend, que también es importante que sepan que
sepan para qué sirve PHP. PHP es un lenguaje de backend, hemos visto ya que se utiliza para crear el CMS WordPress y además de eso eh, tiene una utilización muy extendida en el mundo del desarrollo web. PHP es uno de los lenguajes más usados. El framework de PHP se llama Laravel, es muy conocido y muy potente. Es un poco diferente a JavaScript, pero es netamente web, es un software web, perdón, un código web orientado a la web, al igual que Python, que es un código más parecido a JavaScript. Python es muy lindo aprender, es muy fácil, la curva de aprendizaje es bastante corta, es un lenguaje muy utilizado también para el análisis de datos y también para software bastante complejos. Y ha crecido el uso de otros códigos como Python o JavaScript. Acá, por último, dentro de los códigos backend que les nombro, está Node.js, que es bueno dentro de lo que vamos a estar utilizando en este curso. Y este en realidad es el framework de JavaScript. No es el código no es el nombre del código, sino que es un framework del código de programación JavaScript. Es muy potente también, al igual que PHP, que Python, el uso es muy extendido en el mundo de startups IT y en el mundo del desarrollo web se utiliza muchísimo. En base de datos, tienen que tener una leve idea de lo que son las bases de datos relacionales. También existen bases de datos no relacionales. Tenemos estas dos grandes clasificaciones. Las bases de datos relacionales son las que surgieron en un principio y se usan muchísimo ahora. También depende mucho del uso que le vayamos a dar a nuestra base de datos, a nuestro software. Las relacionales se basan en tablas, están basadas en tablas y filas y bueno, tiene información que se vincula entre las tablas, por eso bueno, dice relacionales. Estos son algunos ejemplos como MySQL, Postgre, NoSQL y, perdón, NoSQL ya es el otro tipo de base de datos que serían las bases de datos no relacionales. Entonces, base de datos relacionales, MySQL y PostgreSQL. SQL es el lenguaje que utilizan estas bases de datos. Por eso dice al final SQL, lo utilizan también como nombre, porque ese es el tipo de código que utilizan. Y no relacionales o no SQL, que como estarán viendo ya, muy buena pregunta, Lucas. ¿Qué es un framework? Un framework es como una base de código empaquetada. Es como reunir muchas características de código, programar. Hay una persona que se puso a programar muchas características, muchas funciones de un código y las empaquetó. Las puso a todas como, por ejemplo, en una carpeta. Y vos como programador, después copias esa carpeta o la instalás en tu proyecto y no tenés que volver a escribir esas funciones que ya están escritas en esa base gigante de código. Ya están escritas esas funciones. Las puedes reutilizar de manera más fácil, más práctica e incluso podés usarla escribiendo código de otro modo. Es lo que pasa con React. React es JavaScript, pero ustedes van a ver que, por ejemplo, acá les daba un ejemplo de JavaScript. Si no me equivoco, era, creo que acá. Acá les doy un ejemplo de JavaScript. Esto no se puede hacer en React, porque esto es código JavaScript nativo. Entonces, ¿qué hizo la gente de React? Escribió muchísimo código de este tipo, lo empaquetó y creó un nuevo código. El código se llama React, para que vos puedas ejecutar este código de manera mucho más fácil, más simple, incluso con mucho menos código, escribiendo mucho menos código. Eso es básicamente un framework. Para no marearlo, un framework es una base de código reutilizable. Es distinto a una librería. Una librería el concepto es parecido, pero una librería generalmente es más simple, menos robusta, con menos características, eh, pero también es una base de código reutilizable.
Espero que no te hayan mareado, Lucas. Igual, vayan haciéndome las preguntas de nuevas dudas que surjan, no hay ningún problema. Vamos a ir cerrando un poco para no pasarnos con el tiempo. Realmente hay muchísimo contenido para ver, muchos conceptos nuevos que tienen que asimilar. Pero bueno, por suerte tenemos esta plataforma. Ya les mostré cómo se accede por medio del sitio web de DeepZone. Acá hagan clic en el libro, acceden a la plataforma y tienen todas las lecturas para explorar más tranquilos. Incluso también es importante que no se queden solo con la documentación que hay acá, busquen en otras plataformas, en otra documentación, eh, si quieren profundizar en cualquiera de estos temas. Acá explico un poco de lo que trata DevOps. DevOps es más bien para, bueno, el manejo combina desarrollo y operaciones para el manejo de servidores. No lo vamos a ver en este curso, bueno, pero para que tengan una leve idea de que, bueno, es una de las profesiones también muy demandadas en la industria. DevOps y herramientas de desarrollo, dice este apartado. Acá tenemos un listado de hosting de los más conocidos. Los hosting son, son plataformas que almacenan nuestro sitio web. Eso es un hosting. AWS es de Amazon, es uno de los más usados en el mundo, de los más completos y complejos, AWS. Tenemos Azure, que es de Microsoft, Google Cloud, que bueno, la palabra te lo dice de quién es. Tenemos muchísimos otros hosting, e incluso hosting que son más fáciles de usar. Uno de los que yo más uso es Vercel. En Vercel está almacenado el sitio de DeepZone. También tiene una capa gratuita. Eso es lo bueno de esto. Si quieren comenzar con su sitio web o a ejecutar pruebas, la mayoría tiene una capa gratuita. No tiene mucho tráfico el sitio, o si no es muy grande, no les van a cobrar nada. A medida que vaya creciendo y demande mucho más recursos, puede que te cobren un monto. Luego vamos a verlo también a medida que vayamos avanzando. Vamos a ver de nuevo esto. ¿Qué más tenemos por acá? Seguridad web. Ya para ir terminando. Bueno, esto es simplemente el protocolo que tienen las URL, pero es muy importante que, bueno, que sepan antes, los protocolos HTTP eran muy utilizados en el mundo, pero no tenían un certificado de seguridad. Eh, Al tener un certificado de seguridad, el protocolo cambia y se le agrega la S, HTTPS. Tiene protocolo de seguridad ahora, por eso tiene la S. Eh, Antes, por ejemplo, motores de búsqueda como Google no daban mucha importancia, pero para aumentar la seguridad de los sitios web, posiciona las páginas que tienen certificado de seguridad. Si no lo tiene, es probable que Google te mande al final de las búsquedas. Es muy importante el certificado HTTPS en los sitios web. Es simplemente un bloque de código que instalas en el sitio que, bueno, que valida que tu sitio es seguro para explorarlo. Son pequeños conceptos de seguridad que sí tienen que manejar desde ya, es bueno que lo tengan en cuenta. El manejo de sesiones, bueno, se refiere por ahí un poco a los códigos, a los tokens, a los datos que utilizamos de los usuarios. Es importante porque todos los sitios web pueden recopilar información del usuario. Al poner un sitio en línea que es accedido por cientos o incluso miles de personas, puedes manejar datos incluso sensibles. Eh, los sitios web son muy poderosos en ese sentido. Eh, por eso la ética sobre la seguridad web tiene que ser importante, tienen que darle importancia desde el momento uno en que comienzan a programar. Acá, por ejemplo, podemos ver esos datos de los que les hablo como cookies en la consola de desarrollo. En este caso en Firefox van a tener acá almacenamiento, la pestaña de almacenamiento, y van a ver que el sitio web me está guardando información porque acá tiene cookies. Almacenamiento en caché, bueno, almacenamiento de sesión, no tiene una sesión iniciada, pero si en caso de que la tenga, me la va a almacenar acá.
la mayoría de sitios web utilizan cookies y recopilan información del usuario. Siempre desde el momento uno, atención a la seguridad y a la ética también y a la responsabilidad en el desarrollo web, por eso esta pestaña de ética y responsabilidad. Luego, bueno, pueden profundizar en estos temas. Acá, bueno, simplemente te cuenta que hay un reglamento en Europa en lo que tenés que mostrarle al usuario un cartel en el que diga que vas a utilizar cookies y otros datos y el usuario tiene que aceptar. Por eso cuando entras por ahí muchas veces a páginas te aparece un pop-up o un modal avisándote que la página web recopila datos del usuario. También tenés otras leyes para otras regiones, por ejemplo, California, Estados Unidos, tenés regulaciones parecidas a la de la Unión Europea. Eh, y bueno, también importante ya para ir terminando, hablarte un poco de la ética, el desarrollo web es más de lo mismo. Eh, para terminar, ética web. Al aprender HTML y CSS, que parecen códigos muy básicos, podés crear interfaces y a medida que vas avanzando en el desarrollo de estos dos códigos, las interfaces que podés crear pueden ser realmente clones de páginas web que no son tuyas, digamos, puede ser una Amazon, un Wikipedia o también otras cosas que se utilizan para fines no muy legales, que digamos. Entonces, el poder que tiene alguien que maneja este tipo de código es realmente grande, aunque parezcan códigos inofensivos, básicos, que incluso ni siquiera son código de programación, HTML y CSS, pero podés crear páginas que son muy similares a otras que manejan información muy sensible. Pero bueno, de más está decirte que si adquirís un buen nivel y un conocimiento bueno en este tipo de código, directamente puedes conseguirte un trabajo. En vez de hacer cosas ilegales, consigas un buen trabajo en el que pidan este tipo de código y van a seguramente a tener un muy buen futuro sin hacer nada ilegal. Siempre tener en cuenta la ética en el desarrollo web es muy importante. Bueno, acá al último te doy un ejemplo de algunos proyectos en los que, bueno, te hago una conceptualización de lo que sería la idea, la implementación con las tecnologías usadas, las características y los resultados. Son solo dos ejemplos de proyectos de software web. Hasta acá llegamos, no escribimos código, pero sí te di muchos ejemplos, les di muchos ejemplos de código de HTML, CSS y JavaScript. Y acá en esta pestaña de fundamentos de HTML tenés la estructura básica también de un documento y etiquetas fundamentales. HTML usa etiquetas para crear la estructura de su código. Las etiquetas son estas que están pintadas acá de rosa. En caso de que lo veas blanco, son las que están pintadas de azul. ¡Oh, me encandiló! Bueno, ya lo pongo en oscuro. Las etiquetas se utilizan, como ya te dije, para crear estructuras dentro de nuestro código y poder crear una interfaz de usuario. Dentro de, como ya te dije, la etiqueta body tiene el contenido de nuestra web y adentro vamos a poner, dentro del body vamos a poner etiquetas ya sea de texto, de cajas, de botones, de inputs para escribir esto, para ingresar texto en formularios. Vamos a ver todas estas etiquetas en los apartados que dicen etiquetas, elementos HTML fundamentales y el uso de etiquetas semánticas y creación de formularios. En estas tres pestañas vamos a ver todo esto. Pueden empezar a tirar algo de código acá si hacen un archivo en una carpeta, hagan un archivo que se llama index. ¿Por qué se llama index? Porque es el nombre por defecto que buscan los exploradores web para encontrar el archivo principal. Entonces buscan el archivo index y este archivo lo ejecutan en el explorador. A ver, voy a tratar de ejecutar este ejemplo de código. Ustedes no hagan esto, yo voy a copiar y voy a pegar porque ya estamos llegando al final del video, pero traten de escribir todo el código. Para aprender a manejar hay que agarrar el volante de un auto y sentarse y manejar. Escribir código, para aprender a escribir código es lo mismo, tienen que escribirlo, no copiar y pegarlo. Pero bueno, yo lo hago en este caso porque me quiero apurar un poco.
Para ver este pequeño fragmento de código van a buscar el archivo en la carpeta donde lo tienen instalado. En Visual Code podemos hacer clic derecho y poner revelar en el explorador de archivos, y ahí me muestra dónde está ese archivo donde lo he creado en la carpeta. Y acá, bueno, ya por defecto me muestra el icono del explorador web. Le puedo hacer clic derecho, abrir con, elijo un explorador web, o bueno, en este caso, como me muestra por defecto, me lo va a abrir con Firefox. Simplemente eso. Acá ya abrí el archivo HTML y me está mostrando el código que estoy escribiendo. El último tip que les doy, si instalan el complemento libserver, este complemento del libserver, van a poder hacer clic derecho, abrir con libserver, y nos va a crear un pequeño servidor virtual que se va a ejecutar en tiempo real. Y si yo debería funcionar si yo, a ver, acomodamos esto así. Si yo modifico esto, documento web, le doy enter, me ha modificado el contenido en tiempo real. Está muy bueno para practicar en tiempo real y no tener que estar actualizando la página. Lo último, que ya para finalizar, ya saben cómo escribir código, saben que es un archivo HTML, saben que escribiendo etiquetas van a crear la estructura de un HTML. Lean esta parte de elementos HTML fundamentales. Tienen para títulos, texto como párrafo, spam para texto especial, una etiqueta A para enlaces, para poner una imagen. Acá para colocar una imagen, pueden tener una imagen simplemente acá en la misma carpeta donde está el archivo index. Vamos a ver si podemos soltar una imagen ahora rápido para que ustedes puedan practicar. Vamos a ir a Dipson Landing, a buscar en Public las imágenes. Acá tenemos archivos de imágenes. Voy a soltar uno y le voy a cambiar el nombre para no me acuerdo si era imagen lo que decía. A ver acá. Vamos a escribir una etiqueta de imagen, source de imagen. Escribimos imagen. El source es para importar la imagen, el archivo de imagen. Y el alt es para que, bueno, simplemente le diga al explorador sobre qué tipo de imagen es. Ahí agregamos una pequeña descripción de la imagen. Esto no es, no se va a romper el código si no lo ponemos, pero es importantísimo que desde ya pongan un alt por temas de accesibilidad y para una mejor experiencia de usuario. Ahora, en mi archivo se ve la imagen que yo acabo de importar. Tienen ya la documentación acá para practicar. El jueves vamos seguramente a hacer la reunión por Discord. Traten de hacer estos ejercicios, son 20, pero muy básicos, y los hice cortitos para que escriban el código. Traten de escribir todo el código que puedan. Es la única forma de afianzar el conocimiento, de fijarlo y de aprender cómo crear una estructura en HTML o en cualquier código. Siempre traten de escribirlo. El jueves seguramente nos vemos por Discord, vamos a hacer una clase mucho más práctica. Y bueno, espero que les haya gustado. Cualquier duda o consulta, háganla por el canal de Discord, la pueden hacer en el canal general o en el canal bueno, de estudio que tienen ahí también. Muchas gracias a los que se conectaron. Este video va a quedar grabado, lo voy a subir en un rato a Drive y les voy a compartir el enlace para que puedan verlo también las veces que quieran. Y bueno, muchas gracias, les mando un abrazo enorme. Pónganle muchas pilas y nada, los aliento a que estudien muchísimo, o al menos todo el tiempo que puedan, y no se van a arrepentir.
Programar no es para alguien súper inteligente, simplemente es para alguien que se empeña en dedicarle horas a escribir código y que le pone actitud, siempre una actitud positiva. Muchas gracias, les mando un abrazo grande